malas generan en nosotros una atención, generan en nosotros muchas veces un enfoque totalmente diferente a lo que Dios nos muestra. Y a veces creo que nos cuesta disfrutar los buenos momentos, Nos cuesta enfocarnos en las cosas buenas que el Señor nos da y hace. Poder a través de su amor conocerle y poder reconocerle. Sabemos aún como casa que Dios tiene un diseño sobre nuestros niños y que aún lo que nosotros no hemos alcanzado a entender y aún las malas decisiones o las cosas que nos han tocado transitar, producto muchas veces de ignorancia, producto de desobediencia, producto de poca fe. En este tiempo el Señor a través de sus vidas está levantando una generación que no va a necesitar que le impongan una idea ni que le empujen a una religión, sino que ellos van a poder experimentar la verdadera identidad de aquel que los creó. Ustedes pueden ver a los niños que ellos vienen acá y adoran, y vos muchas veces los ves y ves el grado de conexión que tienen y uno se maravilla porque ellos tienen un montón de cosas menos para poder entrar delante de la presencia de Dios. Nosotros muchas veces tenemos un montón de cosas, son como capas que tenemos que ir pasando para en algún momento conectar y decir, ahora sí, ahora siento que mi adoración pasa a otro plano. Porque a veces nuestra mente, a veces las emociones, muchas veces las experiencias buenas y malas nos juegan en contra. Porque a todo tenemos que darle un rótulo, a todo tenemos que encerrarlo y tenemos que definirlo en algo. Por eso muchas veces nos cuesta mucho cuando Dios desde esencia rompe nuestros argumentos, porque hemos sido más entrenados para una fórmula que para la esencia. Entonces queremos una fórmula para ser buenos padres, queremos una fórmula para tener plata, queremos una fórmula para poder tener una familia feliz, queremos una fórmula para no tener problemas de salud. Y no consiste en fórmulas, consiste en alguien y en experimentar ese alguien. Cuando nosotros podemos experimentar la presencia de Dios, cuando nosotros podemos experimentar a Dios fuera de todo rótulo religioso, es ahí donde los velos se caen. Venimos hablando mucho de esto. Un velo representa muchas veces a la incapacidad de poder ver. Sería más o menos como que yo intente verlos a ustedes así. Ustedes me pueden hablar, me pueden decir, hola Marcelo, acá estamos, pero yo no logro verlos. Excepto que pase esto. Y muchas veces desde lo espiritual pasa lo mismo. A veces nos cuesta entender porque tratamos de razonar aquellas cosas que solamente se reciben por revelación, que solamente el Señor las establece en ámbitos de adoración. Hace un tiempo a esta parte el Señor nos viene enseñando a lo que es poder preparar un ambiente. ¿Sabes por qué? Porque vos me vas a entender desde este lugar. Nosotros por ahí venimos, cada uno de ustedes viene con diferentes situaciones y nos congregamos acá, nos reunimos. Y quizás hay pensamientos y hay sentimientos que son parte de nuestra vida cotidiana. Y aún con esos pensamientos y con esos sentimientos pretendemos presentarnos delante de Dios. Entonces, si nosotros venimos en una actitud ansiosa o apurada, queremos, bueno, que sea rápido, que canten rápido, que haga rápido, así voy a comer temprano. Y la pregunta es, si yo vengo primero a adorar al Señor y a darle gracias, ¿cuál es el apuro? Lo segundo es, si Dios hoy va a hacer algo, yo lo único que pretendo es que eso algo que Dios va a hacer me alcance. Pero para eso necesito quitar todo aquello que me sitúa más en una persona natural y que apaga lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Por eso que mientras adoramos, aunque nosotros no lo veamos ni lo entendamos, hay un ambiente que se va preparando, hay una tierra y es la tierra de tu corazón. Es un ambiente donde uno lucha con los pensamientos, con los deseos, con la incomodidad, hasta que llega un punto que todo se establece en orden. Y es recién ahí donde lo que Dios va a soltar puede producir un efecto, porque no es que lo vamos a escuchar por acá y vamos a decir amén, pastor, sí, es verdad, y se nos va a escapar por acá para luego volver y que no haya nada establecido en nuestras vidas. Seguir viviendo la misma realidad, seguir pensando de la misma manera. Ahora, cuando hay una tierra preparada y la semilla del Padre cae, ya no lo vamos a recibir en la mente, lo vamos a recibir en el Espíritu. Y aun cuando la mente quiera oponerse con argumentos, la fuerza del Espíritu va a ser mayor para poder hacer aquello que el Padre ya establece sobre nosotros. Por eso es
hermoso poder disfrutar, poder romper estructuras, dejar que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe a poder adorar a Dios fuera de todo lo que aprendemos sistemáticamente, fuera de decir, bueno, cantamos 2, cantamos 3, hacemos esto y bla, 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 pero mientras estamos pronunciando ni siquiera nos tomamos a veces el tiempo para poder entender lo que estamos declarando. Yo creo que hoy en un momento estábamos hablando acerca del amor de Dios. Creo que si algo podemos coincidir es que es el amor de Dios el que sostiene nuestras vidas. Y es el amor de Dios el que nos levanta, el que nos ha levantado de muchas situaciones, de muchos momentos que pensábamos que ya habíamos tirado la toalla. Y ese amor sigue hoy presentándose delante de nosotros. Viene a darnos valor, viene a darnos identidad, no por una religión, no porque yo se los diga a ustedes, sino por una realidad que fue establecida mucho antes de que nosotros naciéramos, porque aún antes de nacer Dios tenía un propósito y tenía un diseño. Ahora, uno de los grandes problemas que se ha situado con nuestras vidas es que hemos intentado absorber a Dios desde el alma. En el alma tenemos nuestros pensamientos, tenemos nuestras emociones. Entonces, es prácticamente inerte tener un tiempo delante de Dios de manera emocional. ¿A qué me refiero? Uno viene y se presentan las emociones y uno está, ay, qué linda música, ay, qué esto, ay, tuvo hermosa la reunión en el alma. Me gustó, me sentí cómodo. Pero la realidad es que si bien eso es cierto, al salir de este lugar, pasaste por este lugar y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se trata del alma. El alma muchas veces te lleva a que hoy te levantas con ganas y a que mañana te levantas sin ganas. A que hoy estás feliz porque estás feliz y mañana cualquier cosa te desanima y te hace estar triste. Y lo de Dios es mucho más profundo, porque cuando Dios graba una verdad en tu espíritu, ya no tiene que ver con lo que otro pueda pensar o decir. Ya hay algo mucho más fuerte que te hace caminar en pos de eso. Porque llega un punto que hasta eso mismo que te va impartiendo el Señor te lleva a decir, ya no se trata de agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y agradar a Dios tiene que ver con no negar aquello que me pasa internamente, por más que naturalmente a veces no nos entiendan. Por eso la cuestión del término fe no es una cuestión que uno pueda encerrar, es simple. Para poder muchas veces experimentar el reino de Dios y a Dios, uno tiene que tener fe. Pero también hay un montón de factores que quieren apagar nuestra fe, que muchas veces quieren hacernos personas naturales. A ver, hay un dicho que lo hemos escuchado todo. Yo conozco mucha gente que quiere ver para creer. Entonces yo si veo, creo. No, porque yo conozco que hay muchos pastores chantas que le roban la plata a la gente, que pasa esto, que pasa. Habemos de todo. Pero la realidad es que Dios no se personifica. Dios sigue siendo Dios. Y si vos te acercás a Dios y yo me acerco a Dios, podemos comprobar y podemos experimentar personalmente su existencia y su poder. Mirá, hay algo que es real. Cada uno de nosotros ha sido creado, ¿no?, con algo dentro de su interior que tiene la forma de Cristo. Muchas veces nosotros intentamos, sin entender esto, de llenar eso y de ocupar ese espacio con otras cosas. Entonces tratamos de progresar económicamente, tratamos de que nos vaya bien, tratamos de que a nuestros hijos no les pase nada. Y te puedo decir que aún alcanzando estas cosas, ese vacío sigue estando igual presente. Esa situación y esa sensación de insatisfacción pesa mucho más. ¿Por qué? Porque lo original es que nosotros como hijos fuimos creados por el Creador para relacionarnos con Él. Por eso no nos sirve de mucho ganar todo el mundo y perderlo a Él. Porque muchas veces todas las cosas que intentamos alcanzar tienen que ver con un menosprecio y con una falsa identidad que está proyectada en lo que yo pueda demostrar. Entonces, si a mí me ven que yo progreso económicamente, si a mí me ven, yo puedo dar una vidriera de que soy una persona feliz, de que soy una persona plena. Lejos totalmente de la realidad. Eso es una mentira, es una media verdad. Porque si nosotros, en primer lugar, no podemos experimentar a aquel que nos creó, sería como que Antonia rechace y no reconozca a sus padres. Sería muy feo. Ella como hija que no reconozca a sus padres, que busque hacer su vida y desarrollarla fuera de su papá y de su mamá. Cuando su papá y su mamá son su autoridad y son su identidad. Muchas veces nosotros buscamos todo fuera de Dios. Y justificamos el acercarnos a Dios por personas.
cuando en realidad vos y yo podemos encontrarnos con Dios. Y para encontrarnos con Dios lo único que necesitamos es disponernos. Hay algo que a veces uno no se da cuenta. Quizás pasa esto. Una frase que los chicos que ya me conocen hace años los llevo hasta el hartazgo. Con esta frase o con este ejemplo, a mí siempre toda mi vida me ha gustado ser muy práctico. Me ha gustado ser práctico porque a veces las cosas de Dios no es que yo tengo que hacer fuerza para que ustedes me entiendan. Cuando hay un ambiente del Espíritu, el Espíritu es el que convence. Yo no los puedo convencer de nada. Entonces tampoco me preocupo por convencerlos. Pero si hay una realidad, yo al menos pienso esto. Cada cosa que yo hice mal, la pude hacer y la pude comprobar porque obviamente hubo una acción. Es decir, si yo a una persona le digo, che, ¿cómo pega una resaca? Quiere decir que esa persona tiene que emborracharse para después decir, che, vos sabés que al otro día me levanté y estaba mareado y me dolía la cabeza. O sea, tuvo que accionar. Y así con cada cosa que uno puede después sacar su conclusión de que es buena o mala. Pero la realidad es que con Cristo pasa lo mismo, con Dios pasa lo mismo. Porque muchas veces es esto, uno se queda del lado afuera y opina, ay, a mí la religión no me sirve. Es que no estamos hablando de religión. Estamos hablando, ¿probaste con Dios? Porque quizás lo único que te faltó probar fue con Dios. Y por eso quizás hay cosas que siguen estando en el mismo lugar y en la misma situación. Pero para probar con Dios es a la manera de Dios. No es a mi manera, es a la manera del Señor. Y Dios lo único que necesita es que nosotros podamos disponernos. Y en el disponernos se genera un conocimiento. Hace unas semanas atrás les hablaba de algo que se van a recordar. Esto es como en la vida natural. Diego y Lore se conocieron, ¿sí? Ya que los tenemos a ellos, los vamos a poner de ejemplo. Una vez que se conocieron y entendieron lo que sentían uno y el otro, se comprometieron. El conocimiento y el compromiso trae una consecuencia. Esa consecuencia es el fruto es Antonia. Con Dios pasa lo mismo. Vos te relacionás, lo conoces, eso que te hace conocerlo te lleva a que te comprometas con Él. Y después ese compromiso empieza a fructificar las consecuencias de lo que el Padre hace en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, muchas veces no se logra materializar eso porque a veces el enemigo con sus mentiras trata de que nosotros desarrollemos más una capacidad de poder entender y una capacidad de que las cosas se desarrollen desde nuestra seguridad. Entonces, pasa esto. Está todo bien, todo muy lindo, la fe, Dios, lo que me digan, pero yo tengo que tener el control. Yo las cosas las manejo yo, a mis tiempos, a mi manera, a mí no me apuren. Mientras que el Señor te dice, mira, para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer, vos tenés que soltar el volante y correrte al asiento de al lado. Y déjame a mí que yo maneje, porque yo sé cuál es el camino. Yo sé por dónde llevarte. Yo sé lo que creé y lo que diseñé para vos. Pero muchas veces, aún en medio del proceso, esto lo podemos aplicar a dos situaciones. Podemos aplicarlo a nosotros, que tenemos a Dios, y que muchas veces, por más que venimos, cantamos, levantamos la mano, aleluya, gloria a Dios, pasamos por momentos donde estamos en duda, donde muchas veces, a pesar de haber visto a Dios y de verlo continuamente en nuestra mente, hay duda. En nuestro corazón es sembrada la incredulidad, hay temor que nos paraliza, que más allá de saber lo que tenemos que hacer, empezamos a mirar y a escuchar desde un plano que no proviene de Dios. Empezamos a ver desde el riesgo de lo que nosotros podemos contabilizar y eso genera un protagonismo más fuerte que lo que ha salido de la boca de Dios. Y quizás esto mismo que nos pasa a nosotros le puede pasar a cualquier persona que de repente puede pasar por la vereda y ahora la metemos acá adentro, así medio a la fuerza. Y capaz que la persona dice, sí, está todo bien, pero yo no tengo fe. Yo sé que acá hay una iglesia, que hablan de Dios, pero... Y a veces hemos creído que la fe, vamos al kiosco y compramos, dame 100 gramitos de fe. Porque ando medio, me falta fe. Sería mucho más fácil si fuera así. Pero como te decía, no hay fórmulas. Si hay un camino, hay una manera. Y en esta mañana quiero hablarte un poquito de esto, que podamos desarrollar y que Dios pueda traer luz en aquellas áreas donde muchas veces somos el producto de lo que se imparte y manifiesta incredulidad. De lo que se imparte y nos hace más ser personas racionales y naturales, que no personas que puedan tener la capacidad
de escuchar a Dios. Cuando uno empieza a darse cuenta de un montón de cosas, uno establece los ámbitos de Dios como ámbitos de luz. Yo puedo agarrar ahora y acá puede estar todo oscuro y simplemente por prender una luz, la luz es. Entonces la luz automáticamente disipa las tinieblas. A veces las cosas que están ocultas y están en tinieblas dentro de nosotros no van a poder exteriorizarse excepto que nosotros nos expongamos a la luz de Dios. Entonces de repente el Señor, en ámbitos donde vos te dispones, puede iluminar y mostrarte aquellas cosas que quizás son el producto de lo que vos hoy haces o sos, y que aún con buena intención y aún intentando desarrollar fe, no han logrado alcanzar o establecer aquello que el Señor nos ha dicho y ha hecho. Por eso que estoy convencido que una de las tácticas del enemigo, desde más chiquitos aún, tiene que ver con robar nuestra identidad. A ver, el enemigo sabe que cuanto más chiquito marque a los niños de diferentes experiencias, más limita su accionar, es decir, los marca desde los traumas. Entonces por eso que hoy uno hasta ve que nenes de muy chiquitos ya manejan la tecnología con una libertad, pero aún lo que muchas veces se consume y lo que muchas veces se les es impartido es nocivo para lo que ellos tienen que vivir. Y hoy uno puede ver desvirtuado todo al límite. Hoy en la sociedad que vivimos vemos que a la mentira se le llama verdad y a la verdad se le llama mentira. Ahora, eso uno no lo va a cambiar por un lindo sermón del pastor. Eso uno lo puede cambiar estableciendo una vida donde Cristo se manifieste, levantando una generación que pueda decir que no va a necesitar ni drogarse, ni hacer un montón de cosas para sentirse plena, que en Dios se pueden sentir plenos, que en Dios pueden sentirse seguros, que no le tienen que demostrar nada a nadie, que no tienen que ir y fingir o menospreciar ninguna situación, que no tienen que ir a pedir amor. Es real. El diablo roba la identidad. Hoy hay muchas chicas que por un momento de atención y de amor entregan su virginidad. Pero así opera el enemigo. El enemigo es sucio, el enemigo es padre de mentiras, el enemigo viene a desvirtuar todo. El enemigo no es creador. ¿Él qué hace? Él agarra lo creado y lo desvirtúa, lo degenera, le saca el origen y lo copia. Y cuando uno no tiene identidad y las cosas se te presentan, qué sé yo, de última, todos lo hacen. Entonces todos se están drogando, yo me voy a drogar. Sí, total, qué sé yo, la pasamos bien. Ahora, cuando nosotros podemos exponernos delante de Dios, hay un montón de cosas que empiezan a venir por luz en entendimiento. Y es lo que nosotros necesitamos. Si fuera una teoría, estaríamos llenos de personas que conocemos y sabemos, pero ¿sabes qué? No manifestamos nada. No vivimos nada, por ende no somos menos creíbles que muchos. Ahora, cuando tus acciones y tus hechos hablan más que tus palabras, por más que vos quieras o no quieras, hay autoridad. Hay autoridad. Nosotros nos tocó hace un tiempo, la semana pasada festejamos un año de Zoe. Nosotros con Yami tuvimos 10 años para ser papá. Ahora, mucha gente en el momento nos dijo y nos dio un montón de opiniones. Ahora nosotros siempre le dijimos, mirá, Dios va a hacer lo que tenga que hacer y cuando lo tenga que hacer. Entonces hoy Zoe no es un deseo, no es una simple frase de gente que estaba loca y religiosa. Es algo que se materializó. Y contra eso no hay argumento. El que me quiera decir, no, lo que pasa, no me la podés dibujar, no me la podés argumentar. Es Dios. Es Dios. Y Dios genera justamente estas cosas. Es un milagro. Ahora, ¿cuál es a veces la satisfacción de uno como papá? No es el hecho de una posición mía, es decir, wow, aún en medio de esto, Dios se glorifica. Dios me da un hijo para glorificarse Él. Dios me da una esposa para glorificarse Él. Dios me da familia para glorificarse Él. Cuando nosotros podemos entender que todo aún lo que tenemos proviene de Él y podemos buscarle a Él, todo empieza a cobrar sentido. Porque siempre hemos creído que las cosas son para nosotros. Yo me caso para ser feliz yo. Me caso para no estar solo yo. Me caso, quiero tener hijos para saber lo que es ser papá y ser mamá. Y todo tiene que ver con nosotros. Ahora, cuando vos podés perder de vista tu yo y poder verlo a Dios, vos decís, wow, mi matrimonio, mi familia manifiesta a Cristo. Manifiesta su reino.
somos una casa de luz, somos una casa donde no necesitamos muchas veces hablar porque reflejamos lo que creemos, porque intentamos vivirlo. Entonces, hoy quiero meternos un poquito. Yo sé que Dios nos va a hablar y a veces creo que todos nos vamos a sentir identificados con esto. Entonces, hablando un poquito acerca de lo que es este enemigo del alma, la incredulidad, vamos a partir de un punto. La incredulidad es desconfiar, es desconfianza. Si estamos hablando de que tenemos que tener fe, obviamente está direccionada a Dios. Quiere decir que el primer punto es que desconfiamos de Dios. ¿Sí? Cuando no creemos, cuando no nos abrimos, cuando no le damos lugar, no hay muchas más opciones. Yo conozco un montón de gente que me habla de Dios, pero que no le da lugar a Dios, que ha escuchado de Dios y no le da lugar a Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión que saco? Que le cuesta creerle a Dios, porque si le creyeran, se acercarían, se darían cuenta que ya no puede ni debe dar lo mismo. Los que conocemos a Dios sabemos que nuestras vidas han generado un antes y un después. Uno, una vez que conoce a Dios, ya no puede vivir de la misma manera. Ahora, no es que no vivís de la misma manera porque yo a los chicos les digo, bueno muchachos, miren, tiene que ser así, soldadito, no se dice esto, no se hace, porque estaría siendo una situación que estaría poniéndome a mí como el centro. Y esto es más profundo, es conforme a lo que vos recibís de Él, que aprendés a conocerlo y aprendés a amarlo, y como lo amás, aprendés a amar lo que Él ama. Entonces lo que muchas veces intentamos encerrar en una fórmula se hace una esencia. Mi vida no tiene otro sentido que no sea poder conocer más a Dios y poder amarlo y poder experimentar lo que Él quiere mostrar y quiere hacer en mi vida. Entonces, desconfianza de Dios. ¿De qué desconfiamos? Sería la pregunta. ¿De qué desconfiamos? Cuando no creemos, ¿qué es lo que pasa? Desconfiamos de su voluntad, la cual no creemos que sea agradable y perfecta. Desconfiamos de su protección y sustento. Desconfiamos de su disciplina. No la creemos útil. A mí me ha pasado, no, por ahí cuento mi experiencia, que hace un tiempo me vine a vivir a la Barría y hay mucha gente que me mira y me mira como diciendo, vos estás re loco. Y yo los miro y yo ya sé que están pensando que estoy re loco. Más allá que no estoy loco, si me van a llamar loco, prefiero que me llamen loco por esto y no por otra cosa. Es la locura más hermosa. ¿Pero por qué? Porque hay gente que no entiende. Ahora, respeto eso, pero yo creo que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Entonces, ya no pasa por el hecho de decirlo a la boca, pasa con mis actos, con mis pasos, demostrar que creo eso. A veces cuando nosotros no creemos, ¿qué es lo que nos pasa? Estamos luchamos. Entonces de repente todo nos genera un interrogante. Todo siempre como que tiene una media vuelta de rosca más, porque no creemos que sea así. Entonces sí, está todo bien, pero a mí, así estoy bien yo. Ahora, a veces es interesante ver que Dios, que nos creó, Él sabe lo que es bueno. Yo a veces quiero ir al enchufe y yo le digo no. Y yo no le puedo explicar a una nena que tiene 1 año, una bebé, mira, vos sabés que si metés los dedos va a haber una descarga eléctrica y te van a quedar los pelos así. No me va a entender. Ahora ella va a llorar y hace capricho y se enoja, pero yo le digo no, ahí no. Pero yo estoy comprometido con el bienestar de ella y yo sé que le va a hacer bien y que le va a hacer mal. Por algo soy el papá. Imagínatelo a Dios en esta perspectiva, porque no es que esto lo generamos nosotros esto lo apropiamos de lo original y lo original es Él. Él como papá, Él sabe lo que vos necesitas. Él sabe qué te hace bien y qué te hace mal. El problema es que como vos no le das lugar y yo no le doy lugar, Él nos respeta. Entonces está bien, si vos querés, en vez de venir a la iglesia, quería ir al brujo, anda al brujo. Ahora, muchas veces el Señor está en una posición de impotencia, de dolor. Porque como Él nos ama, a Él le duele que nosotros perdamos el tiempo, le duele que nosotros suframos y pasemos por situaciones que serían totalmente evitables si nosotros estuviéramos más atentos a su voz y si nosotros pudiéramos desarrollar un ámbito donde pudiéramos confiar más en Él. Entonces, como no confiamos en la voluntad de Dios, creemos que cada persona que va a hacer la voluntad de Dios está loca.
Porque nosotros tenemos una mejor idea, nuestra propia voluntad. Entonces mi propia voluntad es mejor que la voluntad de Dios. De su protección y sustento. Claro, tenemos miedo. Entonces tenemos miedo del todo. Porque como Dios no nos puede cuidar, entonces todos con reja, alarma y todo lo demás. Dios no nos cuida. Como si aún eso, si tuviera que pasar algo, evitaría que pase. Pero cuando uno empieza a exponerse, una de las frases que venimos escuchando, en el fondo, 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 lo que queda expuesto son las motivaciones reales. Entonces tenemos miedo. Queremos que Dios no nos sustenta. Entonces, claro, mi provisión tiene que ser la que genera, porque Dios creó todo, pero Dios no tiene recursos. Entonces, si yo no soy mi propio sustento, voy a pasar necesidad. Y todo eso, vos lo podés debatir, lo podés opinar, pero llega un punto que, si vos le preguntaras hoy a Pedro, ¿qué hace que nosotros hoy podamos hablar de una persona que caminó sobre el agua? No fue que los demás pensaban, se va a ahogar, qué tonto, qué pavo, le lavaron la cabeza. Fue que él, en medio de toda la situación, se atrevió a creer y sacó la patita. ¿Sí? Entonces, todo lo que Dios presenta delante de nosotros, tarde o temprano va a demandar de una acción. Por eso también le pasó al joven rico, que le pidió que diera todo a los pobres y dice que se fue triste porque no quiso. ¿Qué evidenció el joven rico? Que amaba más las riquezas que a Dios. Simple. Entonces, nos posicionamos en decir, ¿por qué desconfiamos de Dios? Porque no tenemos la convicción, la certeza de que lo que Él nos diga va a estar respaldado y sustentado por Él. A veces no creemos en su disciplina. Hemos entendido mal lo que es disciplina. Creemos que disciplina es castigo. Y disciplina es enseñanza. Dios nos enseña. Cuando Dios nos dice que no, no nos dice que no porque es un Dios dictador y malo. Pecador, sucio. Dios lo que te está diciendo, hijo, mirá, si vos haces esto y vas por este lado, va a pasar esto. Y yo te amo demasiado como para permitir que a vos te pase esto. Pero yo respeto tu decisión porque yo te di la posibilidad de que vos decidas. Y a veces esto pega un golpe porque siempre hemos creído que nosotros nos acercamos a Dios para beneficio nuestro. Y aún muchas veces esto es una realidad. Entonces, estás enfermo, Dios sana. Tenés problemas económicos, Dios prospera. Tenés problemas matrimoniales, Dios restaura. Siempre vos. Y la pregunta es, ¿y Dios? ¿Y lo que Dios pensó y lo que Dios diseñó para tu vida? ¿Y los derechos de Dios y los diseños de Dios? ¿Hasta cuándo van a esperar? Porque el centro no somos nosotros, ni el fin. El fin sigue siendo Dios y el reino. Gloria a Él porque en medio de ese fin y de esa gloria está nuestra bendición. Y obviamente a Dios no le preocupa, Dios no está mirando. Hablamos muchas veces de que los nenes que están acá adelante no se levantan a la mañana y dicen, oh mamá, ¿cómo estás? Yo sé que los precios aumentan todos los días y quizás hoy escasea la leche. Te quería preguntar si hay una leche para que yo pueda desayunar. No, los chicos van, abren la heladera y dan por descontado que van a desayunar. Porque tienen padres. ¿Sí? Tienen confianza. Ahora nosotros no tenemos confianza de nuestro papá. No creemos que sea así. Entonces argumentamos todo, ¿no? Porque la palabra de Dios dice y dice. El tema es que en el fondo, lo que queda expuesto es que desconfiamos de Dios. Entonces por eso nos cuesta todo el doble. Si no sería práctico, imagínate que hoy el Señor viene y te dice, hace A, y vos salís de acá y yo y hacemos A. Gloria a Dios, porque A va a producir. El problema es que nosotros salimos de acá y Dios nos dijo A y nosotros estamos y estamos, y ay pastor, estoy luchado, ay pastor, tengo un montón de problemas. En el fondo, nos cuesta creerle al Señor. Si no seríamos prácticos. A ver, si Dios me dice, encará ahí, dobla a la derecha. Listo, yo voy a la derecha. No estoy pensando, ay, si voy a la derecha y me piso un auto. Y si hay gente mala en el camino. Doy por sentado. Dios me dijo que para la derecha, para la derecha. Entonces, es una realidad. En definitiva, desconfiamos muchas veces del amor que Él como papá pueda darnos como nosotros sus hijos. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 4, 16, 19.
Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. A ver, esto es real, es una realidad, es una radiografía. Nosotros no amamos a Dios porque un día nos levantamos y dijimos, Dios primero nos amó. Él nos buscó, Él se acercó, Él se dio a conocer, Él se presentó delante de nosotros. Ahora, es interesante que más allá de que eso sucedió, muchas veces somos más movidos por el temor que por el amor. Entonces la palabra del Señor dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces yo digo, cuando tengo miedo, ¿qué me está faltando? Valentía, pastor. No, me está faltando conocer el verdadero amor. Pasar de la teoría a la vivencia. Que se me pueda manifestar ese amor. Que se me pueda manifestar esa identidad. Porque muchas veces la incredulidad es esto, el miedo. Entonces, por miedo no lo hago. No, yo ni loco. Yo no hago, yo de mi casa no me voy. ¿Estás loco vos? Con el esfuerzo que me costó. Y los días se van y la vida se pasa. ¿Y vos crees que la vida es una casa? Está bien. Todo es respetable. Acá no te vamos a bajar línea. Ni te vamos a obligar a hacer nada. Pero sí, cuando vos empezás a entender que en realidad aún las cosas que nosotros hoy tenemos y que Dios puso delante tienen que ver con que lo podamos ver a Él, ya cambia la ecuación. Y la ecuación no cambia por una religión o una doctrina sin sentido, cambia por algo que es mucho más profundo que esto, que es la plenitud. Porque una cosa es que yo te diga, yo voy a la iglesia, no, yo tengo fe en Dios, pero realmente vos me escuchás 5 minutos hablar a mí y te tirás bajo un auto. Porque siempre son problemas, siempre es queja, siempre es todo lo malo. Entonces pues sí, no, pero yo voy todo el domingo a la iglesia. Sí, la iglesia no te va a cambiar. Gloria a Dios que venís, es importante venir y congregarse. Pero si a vos no se te revela Dios, podés venir toda la vida a la iglesia, que no vas a manifestar nunca a Cristo y no te vas a sentir pleno. Entonces vas a seguir buscando fuera de Cristo lo que solamente se encuentra en Cristo. Vamos a intentar tapar en cuestiones naturales y seguridades propias lo que solamente proviene del Señor. Entonces, esto es una realidad. El temor nos hace que nos paralicemos y que no hagamos muchas veces lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es muchas veces una de las frases que nos complican a todos? Es que yo lo sé. ¿Le has pasado esto? Yo muchas veces, yo sé esto. Entonces, si lo sabés, ¿por qué no lo hacés? Porque eso ha sido un trofeo. Yo ya sé, pastor, lo que tengo que hacer. Qué bueno, hermano, hacelo. No me digas más que lo sabés, hacelo. Basta. Porque es una charla de loco. O sea, me venía a decir siempre mismo. O sea, hacé lo que vos decís hacer. Ahora, si vos decís saber algo y no lo haces, ¿qué pasa? Quizás lo sabés, pero no lo crees. Quizás lo sabés, pero tenés miedo a hacerlo. Y la palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor te aparta del Señor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Claro, si a mí no soy perfeccionado, no se me revela el Padre, yo te puedo decir a vos, che, Dios te ama. Yo sé que Dios me ama. Y otra cosa muy diferente es que vos puedas vivir ese amor. Que a vos se te presente el amor de Dios y vos quedes patita para arriba y te des cuenta, era verdad. Entonces ese verdadero amor lo que pone en perspectiva es decir, wow, yo en realidad hoy estoy acá porque Él me amó primero. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. A ver,
Acá hay una ecuación muy importante. Cuando nosotros funcionamos en la mentira, funcionamos en el temor, funcionamos en la incredulidad, no respondemos a Dios. Ahora es interesante esto. Mirá, no me gusta mucho hablar del diablo, porque el diablo siempre como que le tiramos todos los laureles, pobre. Siempre tiene la culpa de todo. Y hay cosas que no tienen nada que ver. Pero sí hay una realidad. Hay un diseño que él tiene, que es que él vino a matar, hurtar y destruir. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Vos mirá qué interesante esto. Cristo al diablo lo venció. Ahora Cristo no tiene un problema. El diablo ve a Cristo y raja, porque lo venció. Sabe que está vencido. El problema es que Cristo lo quiere vencer a través tuyo y a través mío. Y ahí está el problema. Porque Él muchas veces se vale de todas las mentiras y los argumentos que te posicionan a mí o a vos antes que a Él. Entonces el enemigo viene y dice, pero vení por acá, vení que yo te voy a dar fama, yo te voy a dar platita, no te va a pagar. Vení. Allá están todos locos, vení por acá. Y Él miente, y Él levanta mentiras, y Él levanta argumentos. Entonces uno, desde no conocer el verdadero amor, ¿qué hago? ¿No? Y a veces pasa esto, aún buscamos fórmula. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué te dijo Dios? No, lo que pasa es que a Dios no lo puedo escuchar. Bueno, escúchalo. Porque muchas veces hacemos cosas porque nos dicen, para de última decir, el pastor me dijo que hiciera esto. Ahora me fue mal, culpa al pastor. Problema tuyo. Yo te puedo guiar, claro que sí. Te puedo dar una opinión. Pero si tenés acceso a Dios, y tenemos acceso a Dios, aprovechemos eso, desarrollemos eso. Muchas veces hasta podemos, como hablamos la otra vez, compartir carga, podemos pedirle juntos, capaz que vamos los dos, yo puedo orar por vos, Señor, mostrá, eso está perfecto y eso está bien. El tema está cuando la motivación es evadir proceso. Entonces, claro, es más fácil, en vez de ponerme a orar y buscar a Dios, es hablar 15 minutos con el pastor y que me dé la solución. Y no es así. Entonces, el enemigo tiene una misión importante. Él está continuamente, mientras Dios quiere sembrar la semilla de la verdad en nosotros, Él quiere sembrar la semilla de la incredulidad. Imagínate que si nosotros pudiéramos ser prácticos en todo lo que Dios nos dice, ni yo te estaría hablando del diablo. Porque a Dios sería palabra santa. Dijo Dios, listo. Ahora mañana salís a la calle, viene un policía y te dice, a ver, quédese quieto, muéstrame el documento. Y bueno, vas a salir corriendo. O te vas a quedar quieto y le vas a mostrar el documento. ¿Por qué? Porque reconoces en el policía autoridad. En lo natural entendemos, pero en lo espiritual no. A Dios no. Lo que Dios nos dice no pasa nada. Son todas mentiras eso. Entonces, hace ya mucho tiempo que venimos hablando de que ya hoy no es importante si es pecado o no es pecado. Porque no es una cuestión de ley ni de formato. Ni siquiera estaría bueno que vos no hagas esto por si el pastor dijo que no tengo que mentir. Porque si vos no estás mintiendo porque yo te dije, vos no entendiste de qué se trata esto. Y la esencia no es que yo te lo diga, la esencia es que Cristo es verdad. Y si Cristo vive en vos no puede haber mentira. Entonces, uno empieza a profundizar cosas que, como te decía, yo voy a la iglesia todos los domingos, soy una persona que hago las cosas bien, pero no veo. Cuando empiezo a conocer a Dios, se me empiezan a caer los velos. Y empiezo a ver y a entender cosas que estaban veladas para mí, que no sabía que eran así. Por eso, por ende, había cosas que no tenían un resultado. Entonces siempre, ¿cómo estás? En la lucha, en la lucha, en la lucha. Y se te fue la vida en la lucha. Ahora, Cristo murió en la cruz para que vos estés en la lucha todo el día. O sea, Cristo fue a la cruz, pagó Él para que nosotros estemos todo el día luchando. Acá hay algo, nos falta una parte del rompecabezas acá. Hay algo que no nos estamos dando cuenta. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Por qué te hablaba hoy de preparar un ambiente? Porque te entra por uno y te sale por otro. Viene el enemigo y te dice, qué lindo, vino a la iglesia, se levantó el sonso tempranito, mirá, podía estar durmiendo, está ahí ahora adentro, pero ¿sabes qué? Lo espero en la vereda nomás y ya le arrebato la semilla. Ahora cuando la semilla viene, genera una acción, vos decís, ya no puedo seguir de la misma manera. Evidentemente Dios se nos presenta delante y uno empieza a exponer las cosas que muchas veces han generado esto, que no entendamos. Yo no entendía que era así, yo no sabía. ¿Pero qué?
estabas con los oídos tapados cuando estábamos los domingos hablando. Siempre cuento, me ha pasado muchas veces que a veces digo, Señor, porque por ahí hablamos de ciertos temas y cuando termina la reunión siempre hay alguna pregunta que voy a decir, Señor, mandó el cuerpo el hermano, pero la atención la dejó en la cama. No entendió nada de lo que dije, no me puede preguntar esto. Pero a veces estamos distraídos, porque a veces intentamos ver esto acá. Entonces, a ver, incredulidad, el diablo miente, sí, pero a veces, mirá, pasa que las cosas están mal, porque deja que la palabra sea sembrada en tu espíritu y que pueda resplandecer la luz, porque cuando la luz resplandece genera fruto. Y a veces lo más frustrante que hay para nosotros los hijos de Dios es ver que Dios tira semilla y que la semilla nunca produce, porque el enemigo nos roba la semilla, porque nosotros a veces estamos desatentos, porque a veces no nos damos cuenta de estas cosas. Segunda de Corintios 4, 3, 4. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dijo? El Dios de este siglo, ¿quién es? El diablo. ¿Qué hace el diablo? Hola. ¿Dónde están? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero yo voy a la iglesia, pastor, claro, pero vos vas a la iglesia, hermano, hermana. Pero no resplandeció la luz de Cristo. Y lo más importante hoy no es ir a la iglesia, lo más importante es que si la luz de Cristo no resplandece, vos no vas a entender quién sos, para qué estás y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque lo que genera una transformación es el conocerlo a Él. Y a uno a Él no lo conoce por conocimiento natural. No es que yo puedo estudiar y leer solamente la Biblia. Sí, porque la palabra dice esto. Si a mí no se me revela, no hago nada de lo que dice acá. Ahora, cuando a mí se me revela, me da la capacidad de poder poner en práctica lo que yo estoy viendo por teoría. Y eso que pongo en práctica empieza a generar la manifestación de lo que encierra eso. Entonces, cuando actúo en fe, siento confianza, siento gozo. Porque no es que simplemente creí en una filosofía, sino el que me dijo que hiciera eso es el que me está respaldando. Y no es por lo que veo o entiendo, es por lo que creo. Pero claro, hay alguien que se encarga de cegar el entendimiento. Entonces cuando no ves. Ahora es simple, vos prendés una luz y la luz resplandece. Cuando Cristo viene, y ahí quedás. Ahí quedás. Porque muchas veces hemos estado mirando para afuera y uno de los errores y una de las cosas que nunca hemos visto, que primeramente para cambiar tenemos que mirar para adentro. Pero claro, me es más fácil echarle la culpa a Pablo que hacerme cargo yo. Entonces vos encontrás gente que, no, pero vos porque no conocés mi vida, mi crianza. A ver, entiendo, hoy está Cristo delante tuyo. Él ya pagó, Él viene a borrar y a cambiar todo eso. Y Él quiere de ahora en más llevarte en otro camino. Pero vos tenés que mirar para adentro. Y decir, che, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones? ¿Mi vida se rige más por la confianza en el Señor o estoy todo el tiempo siendo una persona temerosa que duda de todo? ¿Me cuesta cuando Dios me da un desafío de fe? No, porque yo si no veo, no. A mí me cuesta, ¿viste? Yo no tengo la fe del pastor. Claro, sí, porque a nosotros nos mandan por correo siempre un tarrito de fe. Somos pastores. No. Uno tiene que desarrollar la fe. Somos hijos. Somos hijos todos. Vos, yo. Y la diferencia no está en un rango o en una posición. La diferencia está dónde vos te enfocás y a dónde uno se para, a quién escuchás. Por eso que es muy probable que cuando vos querés hablar de fe con gente que no tiene fe, el diablo va a usar esos comentarios para apagar tu fe. Entonces cuando Dios te habla de un ambiente uno tiene que cuidar, porque a veces uno está peleando. Es decir, yo estoy peleando por hacer esto que Dios me pide y de repente me junto con Pablo y Pablo me dice, pero no es así. No pierdas el tiempo. Entonces, bueno, Pablo lo tacho. No voy. Voy por acá, por el lado de Marce, que Marce me va a alimentar la fe. Así que bueno, si Dios te dijo eso, hacelo. Dios te va a bendecir, Dios te va a respaldar. Porque ella desarrolla la fe. Y ahora cuando uno no entiende esto, después lo pena. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Cambiaron la verdad por la mentira.
Hoy le dan culto a cualquier cosa. Hoy tenés religiones y cosas por todos lados. La gente tiene una necesidad, como te decía hoy, de creer en algo, pero lo que no sabe es que ese vacío tiene la forma de Cristo. Ahora, como hay un montón de propuestas, una persona en necesidad que no sabe, como puede caer un domingo acá, puede caer al brujo, o puede, ¿me entendés? No sé, ir y hacer cualquier otra cosa. Ahora, la verdad es una sola. Y Dios es uno solo. Sería triste que prediquemos una religión, que prediquemos una denominación. Aún nosotros muchas veces, nosotros somos cristianos evangélicos. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo y porque tenemos que manifestar a Cristo. No hay más. Se encierra todo en Él, Él es todo. Y te vuelvo a repetir, ni siquiera tiene que ver con que nosotros nos apeguemos a una línea, sino tiene que ver cómo nosotros caminamos y qué demostramos. Si cuando nosotros caminamos, Cristo camina, de eso se trata. Quiere decir que entendimos. Mientras que si nosotros lo vemos desde una perspectiva natural, estamos al horno. Porque la incredulidad siempre lo que va a hacer es impedir que nosotros podamos avanzar en lo que Dios quiere. Entonces siempre pasa esto. Llega un punto que cuando vos te frenaste es porque algo pasó. Y donde vos te frenás quiere decir que te invadieron otros pensamientos y otras propuestas que no son de Dios. Si esto fuera real, ahora, pasa esto. Si... No, tengo a los chicos. Si Diego tiene que mañana hacer, no sé, un viaje y no la puede llevar a Antonia, él no va a agarrar y va a decir, bueno, a ver, voy a tocar timbre a ver quién me cuida la nena. Va a salir por la calle, hola jefe, soy Diego, ¿me puede cuidar la nena? No, ¿por qué? Porque la nena tiene mucho valor para él. Entonces él solamente se la va a confiar a gente de suma confianza para él. Y Dios hace lo mismo, o sea, nosotros somos el reflejo de Dios. Dios las cosas profundas, íntimas de Él, no se las refleja o no se las comunica a gente que solamente en un momento emocional, aleluya, gloria a Dios, pero después, bla, 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 bla. Sino gente que sabe, que cree, que obedece y que por más que a veces el agua llegue hasta acá, no se va a bajar del barco. Porque Dios nos conoce, Dios sabe lo que hay en lo profundo sabe. Él nos conoce. Entonces, tenemos que entender que muchas veces la incredulidad nos impide conocer a Dios, nos impide poder aún manifestar las bendiciones que el Padre ya ha establecido. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Porque comenzamos diciendo que Dios, desconfiamos de Dios. ¿De qué desconfiamos? ¿Qué es la fe entonces? Hay una desconfianza, pero también hay una parte... Te decía, ¿la fe la podemos conseguir en el kiosco? No. La fe es un don de Dios, es una gracia que solamente proviene cuando estás en relación con Él. Por eso, ¿sabes por qué nos cuesta muchas veces desarrollar la fe? Porque hacemos durante el día cualquier cosa. O hacemos lo que muchas veces tiene que ver con nosotros, pero no desarrollamos una intimidad con Dios. Entonces, solamente somos seres espirituales los domingos. Yo el domingo voy, escucho al pastor la palabra. Ahora, si te pregunto qué haces de lunes a sábado, no agarrás la Biblia, no adorás, no buscas a Dios, no hablas con Dios. Entonces, a mí me cuesta creer, pastor. ¿En serio te cuesta creer? Eso viene por revelación, por relación. A medida que vos lo conocés, te apasionás más. Pero esto no es algo sistemático o natural. Empezás a generar un ida y vuelta con Dios. Dios te empieza a mostrar cosas que cambian totalmente la perspectiva. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es que dentro mío hay un nivel de fe, que hay un depósito, yo lo abro y sale, sino que esto es algo que proviene de Dios. Y que al acercarme a Dios, Dios lo manifiesta. Por eso muchas veces nos duele, no nos gusta, nos enojamos, nos da bronca cuando el pastor nos dice, tenés que buscar a Dios. Porque en el fondo, no lo buscas. Entonces como que me moja la oreja. Claro. Y pero me cuesta. ¿En serio te cuesta? Lo que cuesta vale. A mí también me cuesta. Pero ¿sabes cuál es el tema? Cuando vos haces lo que debes hacer, hablábamos una vez, eso que debes hacer con el tiempo se transforma en lo que deseas hacer. Empieza por una actitud de uno, pero cuando
empezás a experimentar a Dios, ya cambia lo que te costaba por pasión, por hambre, por conocimiento, por querer aprender, por querer experimentarlo. Te cambia la ecuación. Por eso te decía, no alcanza simplemente con saber. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿El fruto de qué? Del Espíritu. Es un don, es una gracia que proviene de Dios. No se puede adquirir fe en el kiosco. Perdón. Te decía, no es algo que sea mental. A veces nosotros, el problema de la fe es que queremos entender. No es algo que provenga mental, es algo que viene por impartición. Vos estás con Dios y Dios imparte eso. Dios trabaja. Estoy atorado. No es agua, se me fue por otro lado el agua. Ahora sí. Dios trabaja, ya lo gobernamos, en la intimidad. Es algo que una vez me pasó que tenía un amigo, ¿no?, que tenía un problema en el habla, ¿no? Un chico que tenía problema en el habla, era tartamudo. Y yo estaba mucho con él. ¿Qué me pasaba? Como estaba mucho con él, ¿qué creían que me pasaba a mí? Salía tartamudeando. Iba a mi casa y tartamudeaba. Porque el estar con él en contacto hacía que lo que él tenía sin querer. Una vez fui a Córdoba, estuve como un mes, salí y era un cordobés más. Se me había pegado la tonadita. ¿Sí? Entonces cuando vos estás con Dios y pasás tiempo, se te pega lo de Dios. O sea, la fe se empieza a desarrollar, el Padre empieza a llenarnos de esa gracia, de ese don, de eso que proviene de Él, de eso que es su esencia. Entonces lo que parecía a veces una locura, de repente vos que te sentías el más incrédulo, el más temeroso, empezás a sentirte seguro, empezás a desarrollar esa convicción. No te empieza a dar miedo a hacer lo que Dios tenga que hacer. ¿Por qué? Porque es más importante hacer lo que Dios te pide que quedarte en la expectativa. Y la fe siempre es riesgo. Es riesgo siempre, porque uno quiere, no, bueno, yo voy a dar un paso, pero porque uno tiene que ser un buen administrador de todo, porque si no, ¿viste? Acomoda la palabra que quieras. Yo lo único que te digo es que Dios sabe que en el fondo quedan desnudas tus motivaciones. Entonces, si Dios te dijo algo, si Dios te dice algo, si Dios hoy te está hablando algo, queda en vos qué vas a hacer con lo que Dios te diga. Porque debería generar en nosotros, una acción rápida a hacer aquello que Dios nos pide, en vez de tratar de acomodar aquello que Dios nos pide a lo que nosotros creemos que nos va a mantener más seguros. Porque si no, no sería fe. Si no, no sería fe. Por eso que muchas veces es interesante cómo el Señor usa nuestros procesos, nuestras miserias. Cuando desobedecemos, cuando tenemos consecuencias de malas decisiones, Él ahí se presenta. Porque a veces la única oportunidad que tienes es esa, decir, bueno, me voy a valer de una mala decisión, a ver si ahora podés atreverte a creer, si ahora me vas a dar lugar. Ahora bien, no tenemos que poner nada de nuestra parte para esto, no. Desde luego que sí. Nosotros tenemos que poner nuestro corazón, tenemos que poner nuestra actitud, tenemos que aún no solamente accionar, sino tenemos que perseverar, tenemos que permanecer. Porque a veces uno cree que la fe tiene que ver con lo tangible. Entonces yo creo y ya. Entonces claro, llego, di un paso de fe y no veo a Dios. ¿Cómo? ¿Me falló? Pará, tranquilo. Permanecé, dejá que Dios sea Dios, dejalo que Él está en gobierno. Él no llega tarde, Él sabe. Él sabe lo que está haciendo. Él no es deudor de nadie. Y cuando vos permanecés aún en medio de lo que Él te pide, hay algo que es interesante que sucede, y una palabrita que nos viene hablando hace mucho y algo que todavía nos incomoda un poco, que tiene que ver con
la abnegación, que tiene que ver con morir a uno mismo. Porque el problema ha sido que nosotros queremos imponer lo nuestro y agradar a Dios. Y Dios te dice, mira, yo no quiero que vos impongas lo tuyo, yo quiero que vos te mueras a vos mismo. ¿Qué significa esto? Que cuando vos podés comprobar lo que Dios tiene para vos, el que vos puedas comprobar lo que Dios tiene para vos es la vida por excelencia. Uno cree, pero ¿cómo Dios va a querer la muerte? ¿Qué está diciendo el pastor? Lo que pasa es que Dios, mientras vos sigas teniendo la silla de tu propio trono, Dios no va a hacer nada. Por eso la palabra de Dios dice que Él da gracia del humilde, pero resiste al soberbio y al altivo. Una persona que... Y a veces nos ha pasado que acudimos a Dios cuando necesitamos algo, resolvemos esto y después llega, bueno, ahora podemos seguir haciendo nuestra vida sin necesitar a Dios. Hoy muchas filosofías del humanismo apuntan a esto. Todo lo que tiene que ver con la nueva era, y eso es, podemos hacerlo, podemos lograrlo sin Dios. No necesitamos a Dios. Él nos creó, Él creó todo y no lo necesitamos. Podemos hacerlo nosotros. Vos podés. Entonces, en vez de enseñar la palabra de Dios, ¿me entendés? Agarramos y somos motivadores. Vos podés, hermano. Energía positiva, vamos, vamos. Vamos que vas a salir adelante. No, mirá, la palabra no dice vos podés, hermano. La palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vos vas a poder si le das lugar a Cristo, hermano. Ahí sí. Pero si vos lo querés en tu fuerza, discúlpame, pero no vas a poder. Porque todo te encierra en Él. Porque todo proviene de Él. Porque todo es por Él y para Él. Porque todo ha iniciado en Él y va a volver a Él. Porque Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el final. Y Cristo Jesús en nosotros, esperanza de gloria. Hay una única verdad. Que esa verdad se haya tapado, no importa. Dios en este tiempo está trayendo luz. Hebreos 11:1, versículo reconocido por todos nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ya nos empezamos a poner en perspectiva. Claro, no es veo para creer o veo a ver si no corro ningún riesgo, entonces creo. No, hermano, da el paso, cree, arriesgá. Al contrario, Dios, ¿sabes qué hace? Dios te hace correr hoy un riesgo. ¿Lograste esto? ¿Sos obediente? Dios baja una medida nueva de revelación, pero te pone un desafío más grande. A mí cuando llegó Zoe dije, bueno, listo, ahora hago la plancha 5 o 6 años, tuve 10 años remándola, llegó, listo, tuve la respuesta, ahora listo, vacaciones. No. ¡Pum! Te vení de pastor. Pará, no me descanso. Y los desafíos cada vez, pero demuestran una sola cosa, lo demuestran a Él. Y tenemos dos opciones, o le creemos o no le creemos. Yo puedo decir que no. Puedo agarrar y decir, no, mira, la verdad que esto no es para mí. No. Está bárbaro. El joven rico hizo eso. O podés atreverte a creer y a experimentar algo sin precedentes, algo que jamás ha sido revelado, algo que ni siquiera se puede encasillar. En una iglesia, en una religión, en un pastor, es mucho más profundo, es mucho más pesado, es mucho más potente. Y es el mismo Dios manifestándose y poniéndose delante de tu vida. Golpeando a tu puerta, hey, acá estoy. Hey, acá estoy, date cuenta. Querés buscar, querés perder, haz lo que quieras, pero yo estoy acá. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay más caminos, soy yo y te amo. Y hoy golpeo a tu puerta, y hoy vengo a tu encuentro, y hoy vengo porque te amo. Dios no es un Dios que venga a condenarnos. Vení desorejado para acá. Dios nos ama. Les contaba la otra vez que estábamos un día en casa y sentimos ¡pum! Se había caído Zoe de la cama. Yo oraba y yo me sentía tan impotente porque dije, no pude hacer nada. Soy el papá y no pude hacer nada. Y automáticamente el Señor me dice, así me siento yo muchas veces con vos. Porque aún sabiendo lo que tenés que hacer, haces lo contrario. Y cuando te golpeás, a mí me duele porque yo me siento impotente y no puedo hacer nada. Entonces, wow, uno dice, es así. Poder experimentar a Dios de manera real. Creo que a esta altura ya entendemos que una religión no cambia a nadie. Pero cuando nosotros generamos la esencia y podemos experimentar a Dios, eso cambia todo para siempre. Eso es lo que cambia. Es la presencia del Señor manifestada en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo estar seguros de lo que no vemos? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:18. Dice, no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Las que se ven son temporales. ¿Y qué hacemos nosotros? Buscamos todo lo temporal, buscamos lo que vemos. Entonces hay un auto de último modelo, yo lo quiero. El vecino pintó la casa, yo le voy a hacer el mejor Tarquini. Aquel tiene hijos, yo voy a tener hijos. O sea, buscamos lo superficial, lo que pasa, y no nos ocupamos de buscar lo que no tiene fecha de vencimiento, lo que es eterno. Y los días se pasan y la vida se va. Y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de administrar y de invertir lo que tenemos, para bien o para mal. Entonces, claro, nos ha costado mucho porque siempre hemos intentado ver naturalmente. Entonces lo natural te muestra lo que el diablo te quiere mostrar, mientras que lo espiritual el diablo te hace esto. Entonces, ¿sabés qué es lo triste? Que vos sos una persona que tiene un corazón para Dios, que venís a la iglesia, pero que vivís en derrota más de lo que vivís en victoria. Que si te pudieran escanear lo interior de tu corazón, habría muchas miserias que quedarían expuestas. Por eso que a esta altura todos hemos vivenciado un montón de experiencias, donde vos decís, ¿cómo esta persona venía tan bueno que parecía? Mirá lo que hizo. Que no era tan bueno como parecía. No sé si era bueno o no, no me corresponde juzgar eso. Lo que sí es que lo que hay en tu corazón es lo que te va a inducir a hacer después lo que vas a hacer. Y si en tu corazón no está primeramente Dios, vas a buscar llenar eso de cualquier otra forma. Entonces, necesitamos poder ver lo que Dios ve. Necesitamos que realmente Él nos pueda mostrar el valor y Él nos pueda mostrar realmente lo original de lo que Él creó. Porque nos han contado medias verdades, porque hemos recibido un mensaje incompleto. Y en este tiempo el Señor está levantando y despertando una iglesia que va más allá de lo religioso, que va con una pasión interna de gente, como hablábamos el domingo pasado, gente que desde la intimidad aprende a apasionarse y aprende a amarlo. Y de gente ordinaria como nosotros, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Porque todo tiene que ver con Él, no tiene que ver con la capacidad de uno, no tiene que ver aún con las cosas que vos puedas luchar, tiene que ver con que vos puedas soltar esa lucha a los pies de Él, con que vos puedas disponerte, con que vos puedas abrirte, con que vos le puedas conocer, con que vos lo puedas experimentar. Porque muchas veces hay algo que es real, hemos creído que aún esto se imparte, y ¿sabés qué? Yo puedo venir y decirle, Señor, bendecí a Pablito, Señor, que Pablo sea una persona espiritual, amén. Y Pablo se va de acá, quiero orar, quiero orar, quiero orar. No funciona así. Yo le puedo pedir a Dios para que Él ponga hambre, pero la búsqueda es personal. Yo no le puedo transferir mi búsqueda a Él. Él tiene que buscar, Él se tiene que relacionar. Pero a veces creímos que es así. El pastor te ora con la varita mágica y ya sos espiritual. No. Porque si no, no sería la esencia, porque Dios busca que vos voluntariamente te acerques a Él. Es como que tu hijo se acerque cada vez que necesita algo. Llega un punto que vos te vas a sentir usado. Che, nunca me da un beso, nunca me dice te quiero, nunca quiere estar conmigo, cada vez que necesita plata viene. ¿Y con Dios qué pasa? Entonces, ¿cuándo venimos a Dios? Cuando nos llegó el agua, nos tapó. Cuando no tenemos otra opción. O lo buscamos todos los días y lo reconocemos. Y le damos lugar. Mirando las cosas que no se ven, es decir, mirando a Cristo, que es la imagen del Dios vivo por la obra del Espíritu Santo. Podemos ver un triste ejemplo en Números 13 y 14, una historia muy conocida por todos nosotros, acerca de el pueblo de Dios, que tenía que tomar una tierra, pero aún viendo tantas cosas de parte de Dios, se dejó llevar por lo que sus ojos vieron. Y terminaron apagando lo que Dios había determinado hacer. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Esto es en este tiempo determinante. Esto a nosotros, no te digo que nos condena, pero sí nos pone en un lugar de responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno oye al Espíritu Santo y oye su voz, uno no puede quedar sin acción, uno tiene que accionar. Antes podíamos decir, yo esto no lo sabía, pero ahora sí lo sabemos, porque el Padre está haciendo esto. Entonces, yo no le puedo decir, señores, que no veía. Dios me dice, mentira, yo te quité el velo, vos viste. Entonces, si vos me estás escuchando a mí y estás escuchando mi voz, vos tenés responsabilidad de hacer y poner por obra aquello que yo te estoy hablando.
Y en esta mañana el Señor nos está hablando. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mirá qué interesante esto. Dice que hay algo oculto, que Dios juega el misterio, que Dios esconde. No. Dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Dónde Dios se manifiesta? En su presencia. ¿Dónde Dios se manifiesta? En la intimidad. ¿Dónde Dios se manifiesta? Donde hay un lugar, donde hay una intención, donde nosotros muchas veces no estamos en una actitud muchas veces pasiva, fría, indiferente, sino que aún con todo nuestro ser clamamos por conocerle. Tenemos hambre y tenemos sed, y esa hambre y esa sed es la que repercute en que la medida que el Padre pueda establecer sea conforme a lo que Él ve en nuestros corazones. No hay nada oculto. Ha sido una mentira. El enemigo nos ha mentido y ha cegado nuestro entendimiento para que creamos que solamente el creador de todo se puede aún encasillar en conceptos donde nosotros podamos medir y entender todo. Tu mente, mi mente es muy finita. Y hay un montón de cosas que no entendemos, porque más allá que vivimos en un mundo natural, hay un mundo también espiritual. Y te aseguro que el 100% de las cosas que nos pasan tienen una raíz en lo espiritual. Y no lo vamos a resolver naturalmente si no le damos lugar a Dios. Y no lo vamos a resolver naturalmente si no podemos tener acceso a la revelación del Padre. Por eso muchas veces nos ha quedado ese sabor amargo, ese sinsabor de venir, de congregarnos, de escuchar, pero no lo podemos materializar. No hay cambios, no hay progreso. Y cualquier cosa desvanece nuestra fe, y cualquier cosa nos desanima, y cualquier cosa nos desvía. Entonces, no hay nada creado que no sea manifiesto delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Tu vida, mi vida delante de Dios están en desnudez. Porque por más que vos lo guardes o yo lo guarde, Dios sabe bien cuál es tu corazón, conoce las intenciones, conoce las motivaciones. Y sería una picardía querer manejarnos muchas veces sin que la gente sepa nuestra miseria, cuando en realidad el Creador sabe todo. A veces tenemos más temor a la gente y queremos agradar más a la gente que a Dios, cuando Él sabe todo. Cuando Él sabe todo y aún no te condena, Él está esperando que vos le des lugar. Las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día vamos a tener que dar cuenta. Y el Padre, como nos ama, siempre nos advierte antes. ¿Sabes qué? Triste debe ser para el Padre ver que siempre nos da la salida antes que venga la prueba. Pero como estamos distraídos y estamos en otra sintonía, parece ser que nos pega la prueba y recién ahí, Señor, ¿cómo era? Pero te dije antes que era por acá. Pero no me escuchaste, estabas tan ocupado en tus cosas, estabas tan afanado en la vanidad de tu mente, estabas mirando otras cuestiones y no me escuchaste a mí. Y ahora estás padeciendo aquello que yo te advertí antes. Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Y sabes que a veces lo más difícil, que un corazón incrédulo no encuentra reposo y no encuentra paz. Es a veces triste ver que nosotros los hijos de Dios luchamos con ataques de pánico, luchamos con depresiones, luchamos con ansiedades. Cuando eso para nosotros tendría que ser un tema resuelto, porque en Cristo, que es el reposo, nosotros encontramos paz y descanso. Pero pareciera ser que esto es una teoría, porque no hay una relación. Entonces tenemos la misma ansiedad, tenemos las mismas preocupaciones de aquellos que no tienen acceso a la revelación del Padre. Dios estaba con ellos, con su pueblo. Había hecho señales, maravillas, como en nuestras vidas. Hecho milagros, les había mostrado que Él estaba, que todo lo que les había mandado hacer al pueblo, Él lo respaldó. Y es más, les había prometido ir delante de ellos. Dios les había dicho: yo voy a ir delante de ustedes y voy a pelear a favor de ustedes para tomar la tierra. Pero ¿qué pasó? ¿Creyeron a la palabra? ¿Creyeron a la promesa de Dios? Lamentablemente no fue así. Quisieron ver con sus propios ojos y lo que vieron naturalmente los desanimó. Vieron gigantes, vieron imposibilidad, vieron las mentiras que el diablo les puso. En vez de ver lo que Dios les estaba mostrando, decidieron no confiar en Dios, en vez de confiar. Su lema fue ver para creer. Entonces, conforme a veo, hago o no hago. Cuando en realidad Dios estaba esperando que ellos puedan actuar conforme a todo lo que Dios venía haciendo. Solamente hubo dos.
que siempre los recordamos, Josué y Caleb, que no vieron con ojos naturales y no pudieron ver conforme a quién estaba con ellos. Y el reporte fue totalmente diferente. Ellos se mantuvieron firmes en la fe, perseveraron. Dice que Dios se irritó con aquel pueblo. Números 14:11 dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y yo sé que acá llegamos al punto de lo que Dios hoy quiere impartirnos. Es Dios hablando sobre cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir dudando? ¿Hasta cuándo lo vas a seguir negando? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo oídos sordos delante de Él? Números 14:23 dice: no verán la tierra de la que juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Dios se sintió irritado, ofendido por la incredulidad, por la desconfianza. Ahora, en el fondo, somos vos y yo, habiendo visto a Dios, siendo testigos de un montón de cosas, para nuevamente muchas veces estar en la lucha entre el temor, entre la duda, entre la incredulidad. Mientras Dios simplemente nos está prometiendo que Él está con nosotros. Mientras lo vemos en el día a día, aún luchamos con pensamientos y con sentimientos que nos llevan a dudar de Él, que nos llevan a funcionar en incredulidad, que nos llevan a querer ver a una cuestión de análisis personal y muchas veces cuestionar al Dios de los cielos. Es interesante que muchas veces la desconfianza que proyectamos para con Dios después es la desconfianza que proyectamos interpersonalmente entre nosotros. Una persona que desconfía de Dios es una persona que va a estar mirando todo. No, porque a mí no me pasan, pastor, a mí no me engañan. Acá hay muchos lobos disfrazados de oveja. Conmigo no. Gente que en vez de disfrutar del cuerpo y poder aún sentirse amado, sentirse acompañado, está todo el tiempo desconfiando, todo el tiempo intentando buscar el pelo en la leche, lo malo. Hay pensamientos, sentimientos de desconfianza. Pero todo surge de lo primero, que es la desconfianza hacia Dios. Entonces muchas veces nos pasa, vi una persona, no, este no va a cambiar, ¿qué va a cambiar? Este es un charlatán. Este se acerca cuando está necesitado nomás. Y tantas cosas que a veces no nos damos cuenta. Porque en el fondo lo que se desata es nuestra incapacidad de poder permanecer aún creyendo en aquel que siempre permanece fiel para con nosotros. Y en vez de ser obedientes, cuando la palabra habla de que el reino de los cielos es de los violentos, no está hablando que uno salga y empiece a pegar trompadas. Violento tiene que ver con una acción que te hace ser radical. Entonces, si Dios te muestra algo hoy, no lo vas a dejar para mañana. Vas a ser violento para tomarlo, para arrebatarlo y para ponerlo por obra. A esa violencia se refiere la palabra del Señor. Mientras que nosotros muchas veces queremos, no, que Dios me confirme. Dios, ¿cuánta más querés que te confirme? ¿Cuánto más querés que te confirme? ¿De verdad? ¿Me estás hablando en serio? Ya te hablé, pero por todos los lados. Evidentemente hay algo más profundo, que es el temor, que es la incredulidad. Ahora, nosotros sabemos que la fe viene por el oír. Entonces, el acercarnos a Dios, el cuidar los ambientes, nutre nuestra fe. El poder juntarnos con gente de fe. Si vos te juntás o te rodeás de gente que todo el tiempo está tirando pálidas, créeme que te va a costar mucho desarrollar tu fe. Y tampoco van a cambiar nada, porque esto no es ausentarse de la realidad. ¿Pero vos crees que las cosas van a cambiar porque nosotros nos juntemos y critiquemos al gobierno? ¿Sí? Ahora Dios nos manda a orar. Y cuando nosotros oramos, por más que nosotros veamos o analicemos que hay cosas que son injustas, hay alguien que es justo. Y todos vamos a tener que dar cuenta un día. Entonces yo voy a dar cuenta por lo que yo tengo que hacer. Y los demás van a dar cuenta por el grado de responsabilidad y de autoridad que tienen. Por más que a nuestros ojos no lo podamos ver. Pero vos me entendés, muchas veces estamos mirando
Muchas veces, mira lo que pasa, no tenemos tiempo para buscar a Dios, para tener relación, nos miramos todos los programas que hay y escuchamos cualquier radio. Ahora, lo que no nos damos cuenta es que las palabras son espíritu e imparten. Entonces, mientras vos estás escuchando que acá problema, que acá esto, que acá lo otro, que acá lo otro, vos te llenás de eso. No, pero yo tengo a Dios. Sí. En el talón lo tenés. ¿Por qué? Porque vos te llenás de todo ese ambiente. Te disipulan los medios de comunicación. Te disipula el padre de mentiras. Como leíamos, sos hijo del padre de mentiras. Ahora, cuando vos vas delante de Dios, cuando vos pasás tiempo con el Señor, aún el Señor, en medio de tu miseria se levanta. Él trae luz, Él trae agua en el desierto, Él es el renuevo, Él es la fortaleza, Él es el pronto auxilio, Él es el que te da el valor aún para hacer lo que hay que hacer. Yo muchas veces me veo identificado en esto. A veces me toca compartir cosas que mientras que las voy compartiendo, las voy escuchando yo. Y yo necesito escucharlas. ¿Por qué? Porque el escucharlas a mí me genera fe. Y aun si en mi alma o en mi espíritu hay algo que me quiera hacer otra cosa que no sea lo que Dios me dijo, en el escucharlo yo me nutro, yo me fortalezco y aún se activa la fe del Señor. Porque la fe viene por el oír. Entonces cada palabra de Dios, cada momento, cada tiempo de intimidad establece en el Señor un desarrollo de fe, un desarrollo de confianza que ya te lleva a experimentar esa confianza. A ver, yo de mis amigos no tengo dudas porque los conozco, sé quiénes son. Sé quiénes son. Entonces no necesito, ni siquiera necesito argumentar nada. ¿Por qué? Porque tengo confianza, los conozco. Ahora, de cualquier persona que no conozco, no puedo asegurar ni aseverar nada porque no tengo el argumento para decir. Entonces muchas veces la desconfianza o el temor no se establece simplemente en un concepto, sino que lo que desnuda es el poco conocimiento que tenemos del Señor. Y a veces nos jactamos o creemos que solamente eso se nutre con la experiencia o con el tiempo que llevamos dentro de una iglesia. Hay un versículo que siempre me tocó mucho y algo que dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque una cosa es que Dios te pueda usar. Ah, pero pastor, a mí Dios me usa. Dios puede usar, ¿me entendés? A un burro. Pero otra cosa es ser aprobado por Dios. Y aprobado es aquel que vive conforme a lo que Dios le dice. Aprobado es aquel que todo lo que hace es para agradar al Señor. Entonces no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces la ecuación cambia. Va más a lo profundo, va a la raíz. Vas a poder entender esto. Es poder denunciar estas cosas. En esta mañana el Señor viene a traer juicio. Juicio no es castigo, juicio es orden, es alineamiento a su justicia. Viene a establecer juicio a todos los ámbitos y a todas las cosas que en este momento se pueden encontrar en incredulidad sobre nuestras vidas. Amén. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos. Este momento es un momento muy importante, por eso es importante que no nos distraigamos. Todo lo que hemos compartido hasta ahora es para llegar acá y poder desactivar aquellas cosas que nos hacen funcionar en un ámbito de incredulidad, en un ámbito de temor. En esta mañana el Señor quiere sanar estas heridas y Él quiere realmente poder establecer en nosotros un hogar. Se construye desde la seguridad del mismo, desde la presencia, desde el compartir. Para un hijo, sus padres